Creía que el amor era una especie de escudo, una muralla invisible contra la traición y la mentira. Me repetía cada día que la conocía mejor que nadie, que podía leer sus pensamientos en la forma en la que respiraba, en el ritmo de sus pasos cuando entraba por la puerta. Pero ahora, mirando atrás, me doy cuenta de que confundí mi necesidad de creer en ella con la verdadera confianza. Y esa confusión fue la primera grieta que permitió que todo se derrumbara. Lo que no imaginaba es que esa grieta crecería hasta tragarme entero. Las primeras señales fueron tan pequeñas que me convencí de que eran producto de mi imaginación. Una sonrisa distraída cuando le preguntaba dónde había estado, una respuesta más rápida de lo normal, como si tuviera el guión preparado. Pero lo que más me descolocaba eran sus silencios. Esos segundos en que sus ojos parecían mirar a través de mí, como si estuviera en otro lugar. Y yo, en vez de preguntar, callaba, porque temía la respuesta. ¿Hasta qué punto el amor nos vuelve cómplices de nuestra propia ceguera? Recuerdo la primera vez que vi un mensaje extraño en su móvil. Era tarde y el sonido de la vibración me despertó. No era un contacto que yo conociera, solo una letra, como una inicial. Ella dormía a mi lado, respirando con tranquilidad, mientras yo me debatía entre mirar o dejarlo pasar. Y lo dejé pasar. Cerré los ojos y fingí que nada había ocurrido. Pero dentro de mí nació una semilla. La sospecha. Una semilla que tarde o temprano iba a crecer hasta convertirse en un árbol imposible de ignorar. Nuestra rutina empezó a sentirse extraña. Antes compartíamos risas, conversaciones sin importancia, incluso silencios cómodos. Pero de pronto, esos silencios se volvieron pesados, incómodos. Sentía que cada gesto tenía un segundo significado que yo no alcanzaba a descifrar. Como si viviéramos en un escenario donde ella conocía el guión completo y yo apenas improvisaba sin entender la trama. ¿Te imaginas dormir junto a alguien y no estar seguro de quién es realmente? Eso era lo que empezaba a devorarme, y aún así me aferraba a los recuerdos, a las primeras veces que caminamos juntos, a las promesas susurradas a medianoche, a los planes que pintamos como un mural brillante de futuro. Me negaba a aceptar que todo eso pudiera ser una fachada. Era más fácil convencerme de que estaba paranoico, que el problema era mi mente inquieta, que no debía desconfiar de la persona que más amaba. ¿Cuántas veces uno se miente a sí mismo para no perder lo que más teme perder? Pero cuanto más intentaba aferrarme, más claro se volvía que algo se estaba rompiendo. Había noches en las que no regresaba hasta tarde, y yo me quedaba sentado en la oscuridad, escuchando el reloj, imaginando 1000 escenarios posibles. Cuando finalmente entraba, traía consigo un olor distinto, un aire que no pertenecía a nuestra casa. Y yo, sonriendo como un idiota, fingía no darme cuenta, porque enfrentar la verdad era más aterrador que vivir en la mentira. ¿Qué harías tú si intuyeras que tu vida entera es un castillo de naipes? Lo más cruel era que aún la amaba con la misma intensidad. Amaba incluso las partes de ella que empezaban a destruirme. Y en esa contradicción me fui perdiendo, hasta que ya no distinguía si la persona a mi lado era la mujer que había elegido o una extraña disfrazada con su rostro. Pero algo dentro de mí me gritaba que pronto llegaría el momento de descubrirlo, y lo que descubriera cambiaría mi vida para siempre. Ese era el comienzo de una historia que aún no había terminado. Una historia en la que la confianza, esa confianza ciega que yo creía indestructible, iba a convertirse en el arma que me atravesaría el corazón. Porque, aunque todavía no lo sabía, la persona que más amaba no solo me mentía, también me estaba preparando para una traición que iba mucho más allá de lo que cualquier mente inocente podría soportar. Y lo peor de todo, ya no había vuelta atrás. Esa noche fue el principio del fin. La vibración del móvil no solo interrumpió mi sueño, también destrozó mi tranquilidad. Al leer esas palabras, "Lo haremos pronto, confía en mí", sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. Eran pocas letras, pero escondían un mundo entero de secretos,
Intenté convencerme de que quizá era un malentendido, que tal vez no tenía nada que ver conmigo, pero en lo más profundo de mi ser, supe que estaba frente a una verdad que aún no quería aceptar. Porque, ¿qué otra cosa podía significar ese mensaje? Volví a la cama con el corazón desbocado, mirándola mientras dormía plácidamente, como si nada en su vida ocultara un peligro. Yo me preguntaba cómo podía descansar con tanta calma cuando acababa de leer una frase que podía derrumbar todo lo que éramos. Me giré una y otra vez en la cama, preso de pensamientos oscuros, imaginando escenarios que parecían sacados de una pesadilla. Y lo más extraño era que, en vez de querer despertarla para pedir explicaciones, decidí callar, por miedo a ¿la verdad? ¿O por miedo a confirmar que mi vida entera era una farsa? Los días siguientes fueron un tormento disfrazado de normalidad. Ella actuaba como siempre, con sonrisas que parecían genuinas, con gestos cariñosos que me confundían. Pero ahora yo analizaba cada palabra, cada pausa, cada mirada. La veía contestar mensajes y esconder la pantalla con un movimiento rápido, demasiado ensayado. Sentía que mi mente empezaba a jugar en mi contra, como si hubiera abierto una puerta a la paranoia de la que ya no podía salir. Y aún así no decía nada, porque ¿qué pasaría si todo era producto de mi imaginación y al acusarla la perdía para siempre? La casa empezó a volverse un espejo roto. Todo lo que antes me daba paz, ahora me devolvía reflejos deformados de mi propia desconfianza. El café por las mañanas tenía un sabor distinto, como si estuviera mezclado con la amargura de la duda. El sofá donde solíamos ver películas ya no era un refugio, sino una trinchera desde la que yo la observaba de reojo. Incluso su perfume, aquel que tanto me gustaba, comenzó a resultarme extraño, como si lo llevara para alguien más. ¿Te ha pasado sentir que tu vida cotidiana se convierte en un teatro y que todos menos tú conocen el guión? Lo más aterrador fue descubrir que no solo ella ocultaba algo, también yo. Guardaba silencio, fingía normalidad, me vestía con la máscara de la rutina para que no sospechara que yo ya había visto demasiado. Ese silencio era un veneno lento que me corroía por dentro, porque no confrontarla no era proteger la relación, era hundirme en la complicidad de un juego macabro en el que yo también mentía, aunque mi mentira fuera callar. Y cada noche, cuando me acostaba a su lado, sentía que dormía junto a una desconocida que ya no compartía mi mundo. Hubo un instante en que casi confieso todo. Una tarde, mientras ella hablaba distraída por teléfono, su rostro se iluminó con una sonrisa distinta, una sonrisa que no era para mí. Me quedé observándola, con las palabras atrapadas en la garganta, a punto de decirle que sabía lo que escondía. Pero no lo hice. Algo más fuerte que mi orgullo me detuvo. La certeza de que si pronunciaba esa acusación, el telón caería de golpe, revelando algo que quizás no estaba preparado para ver. Porque a veces la verdad es más destructiva que la mentira. Y entonces, las sospechas dejaron de ser simples dudas y se convirtieron en certezas disfrazadas. No tenía pruebas suficientes para señalarla, pero tenía el presentimiento de que estaba siendo arrastrado hacia un plan que no controlaba. Sentía que era una marioneta dentro de un juego invisible, que mi papel era creerme amado mientras la verdadera trama ocurría a mis espaldas. Cada segundo junto a ella se transformaba en un acto de resistencia, como si intentara alargar lo inevitable. ¿Hasta dónde puede aguantar una mente antes de romperse bajo el peso de la duda? Lo que aún no sabía era que el silencio no solo me convertía en cómplice, sino en víctima. Porque mientras yo me desgarraba internamente, alguien, en algún lugar, estaba moviendo las piezas de un tablero que me incluía. Y esas iniciales en el móvil no eran simples letras, eran la llave de una puerta que, una vez abierta, jamás podría volver a cerrarse. Y cuando finalmente esa puerta se abrió, descubrí que el verdadero enemigo no estaba afuera, sino dentro de mi propia casa. Los días comenzaron a adquirir un peso insoportable. No era solo el cansancio o la rutina, era algo más profundo,
como si el aire de la casa se hubiera vuelto denso, imposible de respirar sin esfuerzo. Caminaba por las habitaciones y sentía que todo estaba fuera de lugar. Una taza en el fregadero que yo no había usado, una ventana entreabierta que recordaba haber cerrado, un ligero olor a tabaco en el pasillo, aunque ninguno de los dos fumaba. Eran detalles pequeños, casi insignificantes, pero juntos formaban un patrón imposible de ignorar. Y lo peor era la sensación que me acompañaba. Alguien había estado ahí, observándonos sin que lo supiéramos. O tal vez, sin que yo lo supiera. Al principio pensé que era producto de mi mente. Después de todo, la paranoia ya me había atrapado desde que descubrí aquellos mensajes extraños. Me repetía que eran casualidades, despistes míos, juegos, crueles de mi imaginación. Pero había un momento del día en que esas excusas dejaban de funcionar: la madrugada. A esas horas, cuando todo estaba en silencio, los ruidos se volvían más claros, los crujidos más evidentes, y cada sombra proyectada por la luz de la calle parecía tener forma humana. Fue entonces cuando empecé a sentirme vigilado dentro de mi propio hogar. Recuerdo una noche en particular. Me levanté por un vaso de agua y al bajar las escaleras me detuve en seco. Estaba convencido de que había alguien en la cocina. No escuché pasos ni voces, pero el ambiente estaba cargado de una presencia invisible. El corazón me golpeaba tan fuerte que pensé que ella lo escucharía desde arriba. Entré lentamente, con los dedos rozando la pared, buscando alguna señal. Y ahí lo vi. Un papel arrugado en el suelo, como si hubiera sido dejado a propósito, para que yo lo encontrara. Lo recogí con las manos temblorosas. No era mío, y lo sabía con certeza. Tampoco podía ser de ella. La letra no era la suya, ni el tono del mensaje correspondía a nada que pudiera haber escrito. Apenas unas pocas palabras. Él sospecha. Acelera el plan. Sentí un vacío en el estómago, como si alguien me hubiera arrancado el aire de golpe. ¿Quién era él? ¿Yo? ¿O había alguien más en esa historia de sombras y secretos? ¿Y lo peor? ¿Qué significaba acelera el plan? Durante unos segundos me quedé paralizado, sin saber qué hacer. El papel quemaba entre mis dedos, como si fuera una prueba condenatoria que nunca debía haber encontrado. Pensé en despertarla, en mostrarle el mensaje, en pedirle explicaciones. Pero una voz en mi cabeza me lo impidió. ¿Y si ella ya lo sabía? ¿Y si estaba implicada? Tal vez aquel mensaje no había llegado por error. Tal vez estaba dirigido a ella. Y yo solo había tropezado con una verdad que debía permanecer oculta. Ese pensamiento fue peor que cualquier otra pesadilla. La paranoia empezó a crecer a pasos agigantados. Revisaba cada rincón de la casa, cada armario, cada puerta cerrada. Comencé a tomar fotos del estado de las habitaciones antes de salir, para comprobar si algo cambiaba al volver. Y sí, cambiaba. Una silla ligeramente desplazada, un cajón que no cerraba del todo, un reloj que marcaba una hora distinta. Era como si alguien jugara conmigo, como si quisiera que notara su presencia. Me estaban dejando migas de pan para que siguiera el rastro, pero hacia dónde me conducía no lo sabía. Lo peor fue darme cuenta de que no podía confiar en nadie, no en ella, porque ya la sentía lejana, convertida en una extraña dentro de mi propia casa. No en mis amigos, porque ¿cómo explicarles algo tan difuso sin parecer un loco? Y, desde luego, no en mí mismo, porque cada día dudaba más de mi cordura. Pero esa hoja arrugada era real. La tenía en mi mano, la podía oler, la podía doblar y guardar en el bolsillo. No era una alucinación, era una advertencia, y si había una advertencia, entonces había un peligro real acechando. Esa madrugada no volví a dormir. Me quedé en la cocina, sentado, con la hoja extendida sobre la mesa, iluminada por la tenue luz del frigorífico. Cada vez que leía esas palabras, sentía que una cuenta atrás invisible había comenzado. Él sospecha, acelera el plan. Mi vida se había convertido en un tablero de ajedrez, pero yo no sabía qué pieza era.
¿El rey acorralado? ¿O solo un peón descartable? Lo único que comprendí en ese instante fue que ya no había marcha atrás. Algo se había puesto en movimiento y yo estaba atrapado en el centro de la tormenta. No soporté más. El peso del papel encontrado en la cocina era una losa en mi pecho. Cada vez que lo sacaba del bolsillo y lo releía, mi mente ardía con nuevas preguntas. Así que una noche, después de cenar, decidí enfrentarla. Le puse la nota frente a los ojos y esperé. Pensé que se pondría nerviosa, que me pediría explicaciones, que al menos fingiría sorpresa. Pero lo que vi me dejó helado. Su rostro no se contrajo de miedo, ni se tiñó de vergüenza. Se relajó. Una calma inquietante se extendió en su expresión, como si por fin hubiera llegado el momento que estaba esperando. «No lo vas a entender», me dijo con una serenidad que me destrozó por dentro. No elevó la voz, no tembló, no dudó. Sus palabras eran como un cuchillo frío y afilado que atravesaba el silencio de la casa. Me quedé paralizado. No me hablaba como mi compañera de vida, como la mujer con la que había compartido años, sino como alguien que ocupaba su piel y su nombre, pero que en realidad era un personaje desconocido. Era como descubrir que había estado viviendo con una actriz que ahora decidía quitarse la máscara. Lo que más me desconcertó fue su mirada. No era una mirada de amor, ni de culpa, ni de miedo. Era la mirada de alguien que ya había aceptado. Un desenlace inevitable, como quien observa una tormenta sabiendo que no hay manera de evitar que arrase con todo. Esa calma me heló la sangre, porque entendí que ella ya estaba varios pasos por delante de mí. Mientras yo me debatía en preguntas, ella ya conocía todas las respuestas. Y lo más aterrador fue comprender que no tenía la menor intención de compartirlas conmigo. Mi voz se quebró cuando le pedí que me dijera qué estaba pasando, pero su respuesta fue un silencio largo, apenas interrumpido por una sonrisa tenue, casi imperceptible. Esa sonrisa me asfixió más que cualquier confesión. Era la sonrisa de alguien que juega en un tablero oculto, en una partida donde yo nunca fui un jugador, sino una ficha. ¿Te imaginas descubrir que la persona que más amas no es tu aliada, sino el verdugo que mueve los hilos de tu vida? Esa fue la sensación exacta que me atravesó esa noche. La confrontación no terminó con un grito ni con una pelea. Terminó con un abismo. Ella se levantó de la mesa, me pasó por al lado como si yo no existiera y subió las escaleras. Yo me quedé inmóvil, con la nota en la mano, escuchando sus pasos tranquilos, firmes, como si nada en su mundo hubiera cambiado. Y fue en ese instante cuando entendí que algo se había roto de manera irreversible. Ya no podía engañarme. La mujer que amaba se había convertido en alguien que no reconocía, alguien que jugaba un papel demasiado grande para mí. Esa noche no dormí. La observé desde el borde de la cama, respirando tranquila, ajena a mi tormenta. Y me pregunté si de verdad era ajena o si esa tranquilidad era parte de su plan. Porque, ¿cómo podía descansar de ese modo alguien que acababa de ser confrontada con una prueba tan clara? La respuesta era simple y aterradora. Ella no descansaba porque no tenía nada que perder. Ya lo tenía todo planeado. Y yo, atrapado, en esa red invisible apenas comenzaba a vislumbrar la magnitud de lo que se avecinaba. Lo que me destruyó por completo fue darme cuenta de que no intentó convencerme de lo contrario. No buscó excusas, no lloró, no imploró. No hubo ninguna de esas reacciones humanas que uno espera cuando la verdad sale a la luz. Solo hubo calma. Esa calma fue la confesión más cruel, porque no necesitaba palabras para decirme lo que ya era evidente. Mi vida había dejado de pertenecerme, y ella lo sabía desde antes de que yo lo sospechara. Esa noche, frente a su silencio y a esa mirada gélida, comprendí algo que me perseguiría el resto de mi vida. A veces la traición no duele por el engaño en sí, sino por la indiferencia con la que el traidor se descubre. Esa indiferencia era más punzante que cualquier mentira, más letal que cualquier cuchillo. Porque lo entendí al fin.
No estaba frente a un error de pareja. Estaba frente a una maquinaria invisible en la que yo nunca fui más que una pieza descartable. Y lo peor de todo era que la persona que yo amaba era quien había girado la llave, que me encerraba en esa prisión invisible. Me volví un prisionero de mi propia obsesión. Cada rincón de la casa se convirtió en un punto de vigilancia. Instalé cámaras diminutas, escondí grabadoras en los cajones, revisé el historial de su ordenador cuando no estaba. Cada paso suyo era seguido, cada palabra registrada, cada gesto diseccionado en mi cabeza como si fuera un enigma que debía resolver. Pero lo que descubrí no me dio respuestas, sino más preguntas. Cuanto más escarbaba, más profundo parecía ser el agujero. Era como si su vida real estuviera escondida, detrás de una cortina que solo me dejaba ver destellos inquietantes. Y yo, incapaz de apartar la mirada, no hacía más que abrir puertas hacia un laberinto sin salida. Una de las primeras pruebas apareció en forma de extractos bancarios. No eran cuentas que yo conociera, ni bancos en los que jamás la había visto operar. Movimientos grandes, transferencias regulares, todo oculto en un mundo paralelo al mío. ¿De dónde salía ese dinero? ¿Y hacia dónde iba? Intenté rastrear las direcciones, los nombres, pero eran tan opacos como humo. Entendí entonces que la mujer que dormía a mi lado tenía una vida económica completamente independiente, un universo secreto que había construido a mis espaldas. Mis sospechas se confirmaron cuando comencé a seguirla en silencio. Decía que iba a hacer compras, pero nunca llegaba al supermercado. Decía que tenía una reunión de trabajo, pero sus pasos la llevaban a edificios viejos, oficinas que parecían abandonadas, cafés donde se encontraba con rostros que jamás había visto antes. Personas que nunca aparecían en sus redes sociales, ni en nuestras conversaciones, ni en ninguna de las historias que me contaba. Era como si hubiera creado dos versiones de sí misma. Una para mostrarme a mí y otra, mucho más oscura, para mostrarle al mundo oculto que habitaba en las sombras. Fue entonces cuando lo vi por primera vez, aquel hombre de mirada gélida. No lo escuché llegar, simplemente estaba ahí, frente al supermercado, observando. No hizo ningún movimiento extraño, no se acercó, no me habló. Pero su presencia era tan invasiva que sentí como si me hubiese atravesado con los ojos. Al principio creí que era una coincidencia, pero las coincidencias se repiten una vez, no 3 ni 5, porque lo volví a ver en la parada del autobús, de pie, inmóvil, mirando en mi dirección. Y lo vi también frente a mi trabajo, sin ocultarse, como si quisiera que supiera que estaba ahí. La peor parte era la certeza de que no estaba loco. No era una alucinación. No era fruto de mis miedos. Ese hombre existía y formaba parte de todo aquello que mi pareja había construido en secreto. Su presencia constante era un recordatorio de que yo ya no estaba en control de mi vida. Me vigilaban, me seguían, me envolvían en una red invisible que se tensaba más con cada movimiento que hacía, y yo, en vez de huir, caía más profundo en ella. Porque, ¿cómo se escapa de una trampa cuando ni siquiera sabes dónde están los barrotes? Lo más perturbador era la relación entre ambos. Aunque nunca los vi juntos, sentía que estaban conectados. Él no necesitaba acercarse a mí porque ya lo sabía todo. Era el guardián silencioso de su doble vida, el centinela que aparecía justo cuando mis dudas se volvían insoportables. No necesitaba amenazarme. Su simple presencia era suficiente para helarme la sangre. Porque detrás de esos ojos fríos había un mensaje claro: sabemos que sabes, y aún así no puedes hacer nada. Cada vez que lo veía, mi paranoia aumentaba. Empecé a cambiar mis rutinas, a dar rodeos para volver a casa, a mirar por encima del hombro en cada esquina. Pero él siempre aparecía, como si pudiera anticipar cada uno de mis movimientos. Era un fantasma en carne y hueso, una sombra con rostro humano. Y lo más inquietante era que nunca mostraba prisa, nunca se escondía. Estaba ahí, visible,
como un depredador que disfruta observando a su presa antes de atacarla. ¿Qué es más aterrador? ¿El golpe inesperado o el verdugo que se deja ver sabiendo que no puedes escapar? Entonces lo comprendí. No estaba descubriendo. Su red estaba entrando en ella. Mis cámaras, mis grabaciones, mis seguimientos. Todo eso me hacía creer que yo tenía el control. Pero en realidad era lo contrario. Cada paso que daba, cada prueba que obtenía, era otro hilo más que me ataba a esa telaraña invisible. No era un investigador, era la víctima que ellos querían que fuera. Y cuando lo acepté, fue demasiado tarde. Ya estaba atrapado en un juego que no tenía regreso. Recuerdo aquella noche como si el aire mismo me hubiera abandonado. El frío era tan intenso que me calaba los huesos, pero no me moví. La seguí en silencio, con pasos medidos, como si mi respiración pudiera delatarme. La vi entrar en aquel edificio viejo, con las paredes agrietadas y los cristales rotos. Nada tenía sentido. ¿Qué podía buscar allí? Las luces titilaban en el interior, y yo me quedé afuera, con el corazón golpeando como un martillo en mi pecho, esperando, temiendo lo que pudiera ver al final. No sé cuánto tiempo pasó, pero de pronto la puerta se abrió, y ella salió. No estaba sola. A su lado estaba él, el hombre de mirada gélida, aquel que ya había invadido mis rutinas, aquel que parecía conocer mis pasos mejor que yo. Caminaban juntos, cerca, demasiado cerca. No era una relación cualquiera. Había algo en sus movimientos, en la forma en que susurraban, que me hizo comprender que yo nunca había sido parte de su verdadero mundo. Era como ver un lenguaje secreto, una complicidad que me dejaba fuera de toda ecuación. Intenté concentrarme en sus palabras, pero apenas podía oír fragmentos, frases entrecortadas, murmullos ahogados por la noche. Lo suficiente para entender que hablaban de planes, de algo que debía cumplirse pronto. Había un código en sus gestos, en la forma en que se miraban. Y de pronto, esa verdad me atravesó como un cuchillo. No se trataba de una simple infidelidad. Era algo más oscuro, algo que me arrastraba a un juego que yo nunca había elegido jugar. Lo más devastador no fue verlos juntos, sino lo que vino después. Mientras caminaban hacia la calle, ella levantó la vista y me vio. Nuestros ojos se cruzaron en la distancia. Yo esperaba sorpresa, miedo, incluso rabia, pero lo que encontré fue peor que todo eso. Calma. Esa misma calma que ya me había mostrado antes. Era como si supiera que yo estaría allí, como si hubiera previsto cada uno de mis pasos, y esa certeza me paralizó. Porque si ella ya lo sabía, ¿qué significaba eso para mí? Me quedé inmóvil, atrapado en una mezcla de rabia y miedo. Sentí que no estaba presenciando un descubrimiento, sino una revelación que ellos mismos habían permitido. Como si me hubieran conducido de la mano hasta ese lugar para que yo viera lo que querían que viera. Como si mi vida no me perteneciera, y todo lo que había hecho, cada sospecha, cada movimiento, estuviera calculado dentro de un plan mucho más grande que mi propia existencia. En ese instante, mi mundo se quebró. Dejé de verme como una víctima engañada por una pareja infiel. Comprendí que era algo mucho más profundo. Era un peón en un tablero del que no conocía las reglas. ¿Y qué le ocurre a un peón cuando deja de ser útil? Esa pregunta retumbaba en mi cabeza mientras observaba sus sombras alejarse, fusionadas en una complicidad que me dejaba en la más absoluta soledad. El precio de la verdad fue demasiado alto. Lo que tanto había buscado, lo que tanto había temido descubrir, estaba ahora frente a mí. La certeza de que nunca había tenido control, de que todo lo que creía mío era solo una ilusión cuidadosamente diseñada. Y lo más cruel era que, lejos de ocultarlo, ella parecía querer que lo supiera. Como si su última traición no fuera engañarme, sino mostrarme que nunca tuve opción alguna desde el principio. Esa mirada que me lanzó en la distancia fue el golpe final. No era una mirada de disculpa ni de amor perdido. Era una sentencia.
Me estaba diciendo, sin palabras, que mi papel había terminado, que mi tiempo se agotaba y que lo peor aún estaba por venir. Esa noche entendí que la verdad no libera, la verdad destruye. Y lo que yo había visto no era el final de la historia, sino el inicio de algo mucho más oscuro que apenas empezaba a desplegarse frente a mí. Cuando empujé la puerta y noté que estaba entreabierta, un escalofrío me recorrió la espalda. No encajaba. Ella jamás dejaba nada abierto. Era maniática con los seguros, obsesiva con las cerraduras. Y sin embargo, aquella noche, la casa parecía estar esperándome. La penumbra del interior me dio la bienvenida como un animal agazapado, y de pronto comprendí que ya no era mi refugio, sino un escenario hostil, dispuesto a devorarme en cuanto diera un paso más. Avancé con cautela. El suelo estaba cubierto de objetos esparcidos, cajones abiertos, fotos tiradas, como si alguien hubiera registrado cada rincón en busca de algo que no debía caer en mis manos. Reconocí mis propios recuerdos desordenados, cartas rotas, un reloj que había heredado de mi padre en el suelo, incluso ropa arrancada de los armarios. Todo estaba allí, pero despojado de su sentido. El caos era absoluto, pero al mismo tiempo tenía un orden perverso, como si alguien hubiera querido que yo lo viera así. Entonces lo vi. En la mesa, perfectamente colocado en medio de todo ese desorden, estaba el sobre con mi nombre escrito. El contraste era brutal, todo revuelto, todo destruido, menos ese sobre. Lo tomé con manos temblorosas y al abrirlo encontré solo una frase. Era necesario. Perdóname. 5 palabras que eran un cuchillo directo al corazón. Una disculpa que no pedía perdón, una justificación que no justificaba nada. Era la firma final de un pacto que nunca supe que existía. Me derrumbé en la silla, incapaz de respirar. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies y que todo mi mundo se desplomaba. Comprendí que nada había sido un accidente, ni los mensajes, ni la nota en la cocina, ni la aparición de ese hombre gélido. Todo había sido tejido con precisión quirúrgica. Yo no era un espectador inocente, era el objetivo central de un plan que venía gestándose desde mucho antes de que yo lo sospechara. Y lo más devastador fue aceptar que la persona que más amaba había sido la arquitecta de mi destrucción. Ese instante, la rabia y el amor se mezclaron en un veneno insoportable. ¿Cómo podía seguir amando a alguien que me había entregado? ¿Cómo podía sentir nostalgia por sus abrazos mientras sostenía en mis manos la prueba de su traición? Esa contradicción me arrancaba en dos y lo único que me mantenía de pie era la certeza de que ya nada volvería a ser igual, porque la traición no solo me arrebató a ella, me arrebató la confianza en todo lo que había sido mi vida hasta ese momento. Me levanté y recorrí la casa una y otra vez, como un animal enjaulado, buscando pistas, tratando de darle sentido al caos. Pero cada objeto fuera de lugar me recordaba que todo estaba calculado. No había azar, no había descuido. Había un guión invisible que yo había seguido sin darme cuenta, y ahora lo estaba leyendo en su acto final. Era la caída libre, hacia un vacío del que no había retorno. Mientras la noche avanzaba, me di cuenta de algo aún más inquietante. El sobre, con sus 5 palabras, no era un cierre, sino una apertura. No era el final de la historia, era la llave a un desenlace aún más oscuro. Si decía, era necesario, significaba que lo que había hecho tenía un propósito. Y si había un propósito, entonces había un siguiente paso que aún no comprendía. ¿Qué podía ser tan grande, tan monstruoso, como para justificar destruirme de esa manera? Aquella noche no dormí. Me quedé sentado en la oscuridad, con el sobre en las manos, sintiendo que ya no era dueño de nada, ni de mi casa, ni de mi vida, ni siquiera de mis pensamientos. Y lo entendí con un golpe brutal de lucidez. No me habían arrebatado a la persona que amaba,
Me habían arrebatado a mí mismo. Yo era el verdadero sacrificio. Y lo más perturbador era saber que ella lo había aceptado mucho antes que yo, con la calma cruel de quien ya no teme al desenlace, porque lo escribió con sus propias manos. Cuando crucé la puerta aquella última vez, no me llevé nada conmigo. Dejé atrás mis recuerdos, mis pertenencias, incluso mi propio nombre. Era como arrancarme la piel y caminar desnudo hacia lo desconocido. Comencé de cero, pero no desde la esperanza, sino desde la ruina. Comprendí que todo lo que había construido hasta entonces no era mío. Era un decorado que alguien había montado para mantenerme en un papel que ya no me pertenecía. Me convertí en un fantasma con identidad borrada, en alguien que respiraba, sí, pero que ya no vivía de la misma forma. Y sin embargo, aunque huí, ella no me dejó escapar. Cada vez que cierro los ojos, revivo su mirada serena, esa calma que me congeló la sangre la última vez que nos cruzamos. No era la mirada de una amante culpable, era la de una estratega que había jugado y ganado una partida que yo nunca comprendí del todo. Esa calma me persigue en mis sueños, me atrapa en mis pesadillas y me recuerda que hay planes ocultos que nunca llegaré a descifrar. Me convencí de que había logrado desaparecer. Cambié de ciudad, de rostro social, de rutina. Nadie me conoce, nadie me busca, al menos en apariencia. Pero hay días en los que siento su sombra. Un hombre sentado demasiado tiempo en una cafetería, un coche que dobla las mismas esquinas que yo, una llamada sin respuesta en mitad de la noche. Son señales pequeñas, casi imperceptibles, pero suficientes para hacerme entender que sigo dentro del mismo laberinto. Puedo huir de los muros visibles, pero no de las paredes invisibles que me rodean. El tiempo me enseñó una lección cruel. Lo que empezó como una traición amorosa nunca fue solo eso. Era un eslabón de algo más oscuro, un entramado del que aún no he conseguido salir. No se trataba solo de un engaño sentimental, sino de una maquinaria que utilizó mi vida como escenario y mi amor como herramienta. Hoy lo sé. Lo que creí que era un error humano fue, en realidad, un plan perfectamente ejecutado. Y yo sigo siendo parte de ese plan, aunque ya no sepa en qué lugar del tablero me encuentro. La confianza, esa palabra que siempre valoré, esa palabra que construyó mi vida, ahora es mi peor enemigo. Entendí que confiar en alguien es entregarle las llaves de tu alma, y que en las manos equivocadas, esas llaves se convierten en un arma mortal. Ella me enseñó que la confianza es más peligrosa que la mentira, porque no se roba, se entrega voluntariamente. Y lo que yo le di, lo usó en mi contra con una precisión tan fría que aún me pregunto si alguna vez me amó o si siempre fui solo un experimento. A veces me descubro repasando cada detalle de nuestra historia, intentando encontrar el punto exacto en el que dejó de ser real y se convirtió en ficción. ¿Fue en aquella primera mirada? ¿En aquella promesa susurrada en la oscuridad? ¿O nunca existió realmente nada de lo que yo creí? Esa duda es un veneno lento que me corroe día tras día, porque lo más doloroso no es la traición, sino la imposibilidad de saber qué parte de mi vida fue auténtica y cuál fue una mentira cuidadosamente diseñada. Y lo más perturbador de todo es que, en lo más profundo de mí, todavía la sigo, amando. Ese amor, aunque envenenado, sigue latiendo como una llama débil que se niega a apagarse. La odio, la temo, la recuerdo con rabia, y aún así, en mis noches más oscuras, deseo volver a verla. Es una contradicción que me rompe en dos: querer abrazar a la misma persona que destruyó todo lo que era. ¿Cómo se sobrevive a un sentimiento que es al mismo tiempo salvación y condena? Quizá ese sea el verdadero renacer, aceptar que ya no soy el hombre que era, que la inocencia murió el día que ella me entregó. Ahora camino en la oscuridad, con cicatrices que nadie ve, aprendiendo a vivir con la certeza de que nunca estaré solo,
porque la sombra de lo que ella hizo siempre me acompaña. Mi vida ya no me pertenece por completo, y en el fondo lo sé. Tarde o temprano volveré a encontrarme con ella, y cuando eso ocurra, entenderé finalmente el precio real de haber amado a la persona equivocada.